Muy buenas tardes, amigos usuarios de la plataforma de iUS Interactiva, ya sea en cualquiera de sus versiones, si nos están viendo por el Facebook Live o nos están escuchando por la página de iusinteractiva.com. Estamos otra vez de nueva cuenta en un martes 9 de junio. Ya llevamos, ¿qué? 90 días de cuarentena, ya no sé. Yo dejé de contar después del El tercero. 50. Ya todos los días para mí son domingo. Entonces, Sí, pues se parecen mucho. sí, ya llevamos todo un rato aquí. Mi nombre es Ángel Silva y como siempre en estas emisiones me acompaña mi copiloto de aventuras, Rodolfo Ledesma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ángel, buenas tardes. Muy contento de estar nuevamente aquí ya en la recta final de nuestra primera temporada de Hacer Conciencia. Muy contentos del invitado que tenemos, de los temas que vamos a tocar y qué bueno que estamos aquí reunidos nuevamente. Pues sí, así es. Hoy no quisimos vernos tan técnicos, aunque creo que eventualmente vamos a entrar en tecnicismos, porque, ciencia. Pero hoy les trajimos a un filósofo, porque en este momento de pandemias buscamos respuesta e hicimos exactamente lo contrario. No les trajimos a quién les va a dar la respuesta, pero a quién les va a hacer preguntas pertinentes para, pues para ver si se pueden hallar dentro de este bonito problema en el cual nos hemos metido. Y pues sin más preámbulo, les presentamos a Juan Antonio Sánchez. Juan Antonio, filósofo de ciencia, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación aquí al programa de Hacer Conciencia. Hola, ¿qué tal Ángel? Hola, ¿qué tal Rodolfo? Pues muchas gracias y no sé si los ayudaremos a hacer preguntas pertinentes o más bien impertinentes, pero aquí lo enseñaremos. O que nos quedemos con más dudas, ¿no? También creo que esa es una de las partes fundamentales de la filosofía, el que todo el tiempo estés dudando. Yo creo que es una actitud que debemos de tener constantemente y más en estos días. Pues, como ya decía, tú eres filósofo especializado en filosofía de la ciencia y ahorita andas cursando el doctorado, si no me equivoco, en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Así es, ¿no? Así es, correcto. Pues, para que nuestros usuarios no se saquen de onda, yo te preguntaría, ¿qué podemos entender como filosofía de la ciencia? Bueno, a ver, de manera breve, podría decir que la filosofía de la ciencia lo que trata de hacer, o bueno, lo que investiga, es el conocimiento científico. ¿Qué clase de conocimiento es la ciencia? Y entonces, bueno, en ese sentido, trata de investigar o de preguntarse cuáles son esas características, como qué puede hacer, por qué es importante, qué es lo que lo hace tan poderoso, cuáles son qué podemos hacer con ese conocimiento, ¿no? Piensan que, por ejemplo, que la ciencia, los científicos, pues, normalmente un biólogo o un físico, por ejemplo, no se pregunta sobre cómo se conectan algunas leyes, sino, bueno, o cuáles son las características de las leyes. Ellos se preguntan qué hace esa ley. En cambio, en filosofía nos preguntamos por qué esa ley nos puede dar, por qué las leyes tienen ese carácter universal, las teorías que son, es un conjunto, si pensamos que las teorías pueden ser a lo mejor un conjunto de argumentos, y un argumento son premisas y una conclusión. Eso es una teoría, ¿no? Pero ¿qué características tiene, por ejemplo, una teoría, este argumento, a cualquier otro argumento? Entonces, bueno, en breve, la filosofía de la ciencia lo que hace es básicamente estudiar las características de un conocimiento, y en particular el de la ciencia. Y la ciencia tiene pues, unas características distintas a otro tipo de conocimiento. Básicamente es lo que hace a grandes rasgos. ¿Cómo fue que te interesaste en este campo? Perdón, Rol. No, sí, adelante. Bueno, pues básicamente a mí me interesó mucho la lógica en un principio. Y la lógica, pues una de las cosas que hace que estudia es justamente cómo argumentamos. Y me di cuenta que había argumentos muy interesantes en la ciencia, y pues de ahí caí en estas cosas de la ciencia. Bueno, por otro lado también vi que esta era una herramienta útil para intervenir cosas fuera de la filosofía académica. ¿Cuál no se contrapone? No sonaría normal que se contrapone una cosa con la otra, porque la ciencia es actitud, ¿no? La ciencia es 1 más 1 te da 2 y basta. Pero la filosofía va más allá, ¿no? La filosofía va, ¿por qué 1? ¿Por qué más? ¿Por qué igual a 2? No se podría llegar a contraponer la filosofía de la ciencia. No, a ver,
que valdría, es una interesante pregunta, valdría hacer dos aclaraciones. La filosofía no es exactitud. De hecho, históricamente la filosofía ha tenido importantes equivocaciones y también ha ido cambiando de formas de concebir y explicar el mundo. Básicamente la ciencia lo que hace es tratar de analiza y nos explica el mundo, nos trata de decir qué es lo que puede pasar, tiene que tener un poder predictivo y explicativo. Y no siempre la ciencia es exacta. Hay de hecho, mucha gente que discute que es más bien una aproximación, ¿no? Nosotros tratamos de estudiar los fenómenos y esta teoría la ciencia es una forma en la que nosotros nos acercamos a estos fenómenos o a la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y la filosofía, pues básicamente la filosofía lo que hace es ser como un estudio de segundo nivel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues la ciencia y directamente va a estudiar a los fenómenos. La psicología, por ejemplo, trata de ir directamente a ver algunas cosas. Entonces la filosofía lo que hace es como hacerse un paso hacia atrás y tratar de ver lo que están haciendo, ¿no? No te va a decir qué hacer, pero sí te dice cómo lo hacen. Entonces, ahí es donde casa la filosofía con muchos otros saberes. Y bueno, en este sentido me faltó decir que la filosofía y la ciencia, pues a su vez tiene algunas ramas o subdisciplinas, por decirlo de alguna manera. La filosofía y la ciencia, que trata de ver a la ciencia en un corpus general, que hay muchas propuestas que dicen que no se puede ver así. Algunos dicen que sí, ha habido inclusive históricamente quien trata de hacer una especie de lenguaje pancientífico que trate de ver con todas las ciencias, pero a la vez hay divisiones como es filosofía de las matemáticas, filosofía de la ciencia, filosofía de la física, filosofía de la biología, filosofía de la química, en fin. Entonces, bueno, perdón, y había otra cosa importante que has mencionado y quiero enfatizar esa parte, es que la ciencia es falible y eso es algo importante que no debemos de olvidar. Sí, porque pues siempre la filosofía es una ciencia social, ¿no? Y siempre hay o esta idea de que las sociales y las ciencias se contraponen, que muchas cosas son distintas, que las sociales no son una ciencia, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, como la combinación de estos era lo que ya nos respondiste, ¿no? Que es como un apoyo, ¿no? Como un estudio más. Por eso mi pregunta de cómo podrían llegar como a contraponerse. Sí, básicamente es, como te digo, es un saber, somos los filósofos, somos como curiosos y metiches. Entonces nos da curiosidad saber qué es lo que hacen todos los demás y metiches porque vamos a ver cómo lo están haciendo, qué herramientas utilizan y analizar esas herramientas, básicamente. Ok. Oye, Juan, aquí como parte de tu currículum, pues tú has trabajado mucho en gestión pública, ¿no? Con CONACYT, CECITI, ahorita estás en la UNAM. ¿Cómo puede ayudar la filosofía de la ciencia a la gestión pública? Ya, bueno, mira, yo creo que bastante y creo que ahí es una característica no muy positiva en general de la gente que está en filosofía, que nos encerramos en la parte de la academia y no muchas veces salimos. Por supuesto que hay excepciones brillantes de filósofos que salen de la academia. Y un ejemplo que a veces lo pensaba cuando tenía que ir del salón de clase a alguna reunión en el CONACYT o en la SECTEI, en la CECITI, es que a veces los salones de clase de filosofía eran como un gimnasio que se vuelven no muy hábiles si no sales al mundo a correr, a jugar básquetbol o a subirte a un árbol, ¿no? Y también a veces la administración pública puede ser como ese tratar de estar subiendo un árbol o tratar de correr y no regresas al gimnasio en el sentido más amplio de educar y entrenarte, ¿no? Entonces, bueno, cómo la filosofía de la ciencia podría ayudar a la gestión pública, a la función pública? Pues básicamente es que la ciencia, y lo podemos actualmente, creo que es un caso muy interesante, hay un problema, en este caso el problema de salud pública, y la ciencia nos dice, primero nos trata de tratar de explicar qué es y nos da una visión de cómo enfrentar las cosas. Entonces, eso es la ciencia, básicamente. Ahora, la gestión pública es esa
o la administración pública puede ser esa herramienta de traducción y de aplicación. Entonces, tenemos que traducir qué es lo que nos está diciendo la ciencia para después aplicarlo e intervenir, en este caso, a la comunidad, a la sociedad. Entonces, van completamente de la mano. Y la administración pública puede verse también como una técnica. Entonces, en ese sentido, como técnica, es muy importante porque la administración pública, una de las cosas que tiene que hacer es intervenir para modificar la realidad y tratar, pues en este caso, de un bien común, ¿no? Y la ciencia va a ser ese horizonte, ese foco que nos va a decir, nos va a dar a partir de dónde tenemos que tomar el mundo, cómo lo tenemos que ver. Básicamente, a muy grosso modo, podríamos decir eso. Entonces, van de la mano la ciencia y la administración pública. Yo creo que casan perfectamente. Aunque muchas veces la dejan de lado, ¿no? Tenemos una muy mala maña de no abrazar a todas las ramas que nos podrían ayudar para la gestión pública y solo enfocarnos como en ciertas áreas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A veces, tanto en la ciencia, bueno, ahí creo que es un reto importante, un reto social importante. A veces pasa que la ciencia solamente mira a la ciencia y a las prácticas científicas y a veces no se construye ese lazo, esa vinculación con fuera de la ciencia. Y por otro lado, la administración pública sigue una lógica que no siempre echa mano de la ciencia, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que decía Rodolfo, hay casos importantes en que las ciencias sociales, por ejemplo, pues intervienen la realidad. Los casos cotidianos, pues son, por ejemplo, los casos de qué política económica hay que seguir, pues parte de una idea científica de cómo tenemos que concebir las relaciones comerciales, por ejemplo, cómo atacar a la pobreza, pues parte inclusive desde la concepción de la pobreza, y eso tiene que ver con ciencias sociales, matemáticas, filosofía, cuál es la justicia también, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa normalmente es que, y eso no, normalmente, pero también de país en país va cambiando, cómo se asocia el conocimiento en general, ya sea el de la filosofía, el de alguna ciencia, con la gestión pública. No en todos lados pasa igual, algunos casos son más afortunados que otros, o inclusive en un mismo país pues puede haber diferentes ministerios o secretarías pueden echar mano más o menos de la ciencia. Juan, en tu expertise, tanto aquí en México, en la Administración Pública de México, de la Ciudad de México en específico, y si tienes otros casos, por ejemplo, fuera de nuestro país, ¿se le da un peso importante a la filosofía de la ciencia en las instituciones, tanto en México como en otros países? Pues no, creo que básicamente no es algo que esté en la agenda hasta donde yo sé de muchas instituciones, a lo mejor en algunos casos como programas como estos, ¿no? De divulgación, lo cual creo que es fundamental para ir haciendo poco a poco esos lazos entre vincular el conocimiento y una aplicación del conocimiento. Pero también creo que no es tanto un problema de la administración pública, sino también un problema de la filosofía académica, de que tenemos que tratar de hacer un poco lo que decía con la ciencia, pues también con la filosofía de la ciencia, divulgar en general, no solamente la filosofía de la ciencia, qué puede aportar la filosofía, ¿no? Tratar de, como se trata de quitar esa idea del científico loco con los pelos parados y un poco torpe físicamente, pues también con el filósofo que está ahí de una manera ermitaña o preguntándose preguntas absurdas, pues bueno, lo que tendría que hacer también los filósofos es tratar de hacer esa parte de divulgación. Y es importante, ¿no? Es importante porque a nosotros estamos colaborando de cerca con un par de filósofos de la ciencia, precisamente haciendo divulgación, o para hacer divulgación, en temas gráficos, en audiovisuales, y eso. Es importante un acompañamiento, ¿no? De los filósofos de la ciencia, tanto en divulgación como en otras ramas, ¿no? Como puede ser la innovación o como puede ser los apoyos científicos. Claro, por supuesto, sí, sí, bueno, va a sonar como una autopromoción, pero sí, en filosofía de la ciencia es importante que haya un acompañamiento
en general con la administración pública y en la vida cotidiana. Pensando, y me refiero a vida cotidiana, no solamente a la administración pública, porque es una forma de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es una de las cosas que hace la filosofía en general es obligarte a reflexionar sobre las cosas que estás haciendo. Y entonces, bueno, si lo piensas en la administración pública, pues te obliga a reflexionar lo que estás haciendo y no solamente de manera general, el por qué voy a hacer un programa de divulgación, supongamos, sino realmente la forma en que lo estoy transmitiendo es correcta y te das cuenta que la filosofía de la ciencia se comunica pues con la comunicación, con con el diseño, en fin, en filosofía te puedes dar cuenta que hay estética, que pues, hay una rama importante de filosofía de la filosofía del lenguaje, hay estudios de semiótica, en fin, es muy rico lo que se puede sacar de la filosofía y sí creo que en general es una herramienta poco aprovechada. Claro. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, ¿tú crees que, por lo que has logrado ver en la actuación de administración pública, crees que se estén abrazando a la filosofía de la ciencia como una parte para, pues no sé si recibir consejos sería el concepto adecuado, pero sí como para poder analizar todo lo que está pasando a raíz de la pandemia causada por el COVID-19? Pues mira, yo creo que no lo están utilizando con estas palabras directamente de echando mano de filosofía de la ciencia, pero lo están haciendo de manera indirecta, en cierta forma, todos los días, con la conferencia que se da a las 7 de la noche, desde la Secretaría de Salud, tratando de explicar, por ejemplo, ese es un caso de la filosofía de la ciencia tendría mucho que ver, es cómo un modelo trata de explicar un fenómeno, y ese fenómeno o ese modelo, cómo podemos utilizarlo. Básicamente, esa es una forma de ver lo que está sucediendo todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, no lo están haciendo utilizando o teniendo a lo mejor en la mente que están haciendo filosofía de la ciencia, pero están haciendo muchas cosas que tienen que ver con filosofía de la ciencia. Piensa que un modelo lo que trata de hacer, y por eso creo que es importante ponerle el nombre completo, en este caso son modelos predictivos. Tratan de con un modelo predictivo es como si trataras de morder un cachito de un fenómeno de la realidad y ver cómo se comporta esa realidad y ver si ese modelo funciona para explicarte un conjunto mayor. Entonces ese modelo te dice qué es lo que está pasando, pero también te va a ayudar a predecir qué es lo que puede pasar. Por supuesto, y eso enfatizaba hace un momento, que es falible la ciencia porque como modelo te puede decir, mira, yo mi rango de falibilidad va de 1 a 10, supongamos, ¿no? ¿Te sirvo o no te sirvo? Entonces, por ejemplo, cuando a veces nos dicen, es que en algún momento nos dijeron que iba a haber tal número de personas infectadas y a una semana nos dicen, pues se duplicó, pues con toda razón, es un modelo. El modelo puede cambiar. ¿Y cómo va a cambiar ese modelo? También va a cambiar cómo se den los datos, cómo se alimente. Entonces, todo ese proceso que está pasando diario de cómo, por ejemplo, una herramienta completamente matemática, que son los modelos en este caso, tratan de explicar un fenómeno que es un fenómeno de salud pública, y ese fenómeno de salud pública eventualmente cómo tiene una relación con políticas públicas y cómo tiene una relación, cómo se comportan las personas. Todo eso que está intrincado, si te das cuenta, son muchos saberes combinados y está la administración pública, por supuesto, que está ahí en juego en todo momento. La filosofía de la ciencia lo que está es echar un ojo y tratar de diseccionar, conectar. Entonces, ya de manera breve, todos los días a las 7 de la mañana en estos momentos en México, pues estamos haciendo un ejercicio tal vez no muy consciente, pero de filosofía pública, filosofía de la ciencia. Oye, Juan, ¿y se está haciendo bien? ¿Tú crees ¿Qué? que lo está haciendo bien? ¿Cuál? Este ejercicio, no directamente de filosofía de la ciencia, sino como llevar el caso de la pandemia aquí en México desde tu punto de vista, siendo filósofo de la ciencia. ¿Crees que en México las instituciones están llevando a cabo un buen trabajo? Pues mira, yo creo que sí, y creo que también como filósofo de la ciencia, una de las cosas que tenemos que ser es saber que puede haber fracasos, y está bien que haya fracasos, porque eso quiere decir que has experimentado algo y te das cuenta que una herramienta no funcionó.
También, por otro lado, la comunicación, que es importante. Hay momentos en que ha habido comunicación más efectiva y a veces otros no. Y, por ejemplo, una parte social completamente te das cuenta como un mensaje, el que sea, no voy a tomar ahorita ningún partido, puede irse distorsionando, ¿no? Claro. El clásico de teléfono descompuesto, pues lo ves todos los días. Y eso creo que ahí es una parte importante que tiene que ver con filosofía de la ciencia. Es preguntarte cómo se conecta el conocimiento científico con el conocimiento, bueno, hay muchas caracterizaciones, pero con el conocimiento social o con las creencias sociales que hay en algún lugar. Y entonces la pregunta sería no solamente si está funcionando la forma de atacar la epidemia, que eso es a lo mejor directamente, yo creo que una de las cosas que en filosofía de la ciencia, si nos entrenamos bien, es no hablar de lo que no tienes conocimiento, de lo que no sabes. Entonces yo difícilmente podría decir si las estadísticas están bien, mis conocimientos de estadísticas son muy limitados, de epidemiología todavía más. Pero, por ejemplo, lo que sí podría ver es el ejercicio interesante que está pasando de cómo un conocimiento científico, que es lo que se explica al menos la primera media hora de la charla, de las conferencias, que son estadísticas, se explica a lo mejor algún concepto de qué es un virus o de alguna vacuna. Y después, cómo se acaba la conferencia a las 8, cómo se transmite el mensaje y aparte de la transmisión, es cómo se hace propio ese mensaje, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta que a lo mejor lo que ha pasado, al menos en caso de México, es que una de las cosas que se ha develado en este fenómeno bueno, en este momento que estamos viendo la epidemia, es que no hay un fallo educativo muy grande. No estamos acostumbrados a tener el conocimiento científico como un conocimiento cotidiano para valorarlo. No estamos acostumbrados a leer los resultados de la ciencia. ¿Por qué? Por muchas cosas, desde lo que decía hace rato, a lo mejor la ciencia no ha hecho no lo ha hecho lo suficientemente bien para divulgar, a lo mejor socialmente no se ha valorado el conocimiento científico y entonces falta que en lugar de tener todos los fines de semana 50 partidos de fútbol, a lo mejor una hora nada más de algún tema científico. Y también, por otro lado, no solamente es eso, sino hay cosas mucho más básicas que ayudan a entender el conocimiento científico. A lo mejor no leemos y escribimos bien. Entonces, partir de ahí, ¿no? Entonces, socialmente, cómo podemos esperar? A mí no me extraña que algunas personas no crean que hay un virus, que no crean que se pueden enfermar, que no crean o que crean que les pueden hacer otras cosas. Pues sí, porque y un poco esto tiene que ver con filosofía de la ciencia directamente, es que todos tenemos creencias. Los seres humanos somos agentes que tienen creencias, de lo que sea. Yo creo que va a llover, yo creo que Dios existe, yo creo que este axioma va a funcionar. O sea, todos tenemos creencias. Lo interesante aquí, y es justamente ahí sí es filosofía de la ciencia, es investigar cómo en el caso de la ciencia esa creencia se valida, cómo paso de esa creencia a un conocimiento verdadero o a un conocimiento, si no verdadero, tal vez un poco más acertado. Esa es la gran herramienta que nos da la ciencia, ¿no? Es ese proceso de tener esa creencia, ponerla a experimentar, estar constantemente criticándola, mejorándolo. Eso es lo que hace la ciencia. Pues bueno, nos tenemos que ir a un corte porque ya el productor me está picando de manera virtual con un palito. Entonces, nos quedamos con esta idea, regresamos con Juan Antonio para el siguiente bloque de Hacer Conciencia. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales en @sectei_cdmx en Twitter y @secteicdmx en Facebook. Regresamos en un minutito en Hacer Conciencia. Vale. Gracias. ¿Quién es? Estoy en vivo. Si quieres, tú come. ¿Quién era este?
Oigan, chicos, si en algún momento me vuelvo muy rollero, pues me dicen, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Está perfecto. Este es un programa rollero. Ok, ok. No, tuvimos alguna vez unos invitados de ilustración científica que nos contestaron en monosílabos toda la hora. Bueno, trataré de ser un poco más expresivo que eso. En toda la hora. Entonces, pues sí, Rodolfo y yo teníamos una cara de sufrimiento. Y bueno, vamos a regresar. Segundo bloque de hacer conciencia en 3, 2. Y ya estamos de vuelta aquí para el segundo bloque de hacer conciencia del martes 9 de junio. Estamos con Juan Antonio Sánchez, filósofo de ciencia. Juan Antonio, yo te preguntaría para iniciar este segundo bloque, ¿a qué nos estamos enfrentando con esta pandemia? O sea, yo veo que, o sea, ahora es que como seres humanos, estamos en un sitio completamente desconocido, ¿no? Territorio virgen, si lo quieres ver así. Por un lado, tenemos una avalancha de información todos los días que no sabemos procesar. Tenemos la falta de nuestras válvulas de escape que antes ante las crisis por lo menos la teníamos, ¿no? Tú mencionabas fútbol, pero ahora ni siquiera fútbol tenemos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando como seres humanos en esta época? A que nos quiten el líquido de las rodillas. Ajá, al miedo de que nos quiten el líquido de las rodillas. Entonces, o sea, Véndanlo caro, vale mucho. el de la rodilla derecha dicen que es más caro que el de la izquierda. Claro, por supuesto. Bueno, a ver, yo creo que a ver, sí, nos estamos enfrentando a algo desconocido parcialmente. ¿A qué me refiero como parcialmente? Como generación. Hemos vivido fenómenos tal vez muy parecidos en el 2009, con proporciones muy distintas, pero entonces en ese sentido sí nos estamos enfrentando a algo nuevo, pero históricamente no. La humanidad ha vivido pandemias muy fuertes, no sé, desde la peste bubónica en el, creo que siglo XIV, si no recuerdo mal, hasta pues hace justamente 100 años, bueno, 100 años con la gripe española. Entonces, realmente lo que aquí también nos falta un poco es tener un poco de memoria histórica de que no es el fin de la humanidad, a pesar de que algunos lo deseen, yo creo que vamos a sobrevivir. Lo que tal vez sí es nuevo y es interesante es la forma en la que la estamos viviendo. Y justamente una de las cosas que la estamos viviendo, por ejemplo, es cómo concebimos que el tiempo, en el sentido de que, a diferencia de otras pandemias históricamente, vivimos en un mundo de la inmediatez y ahora estamos viviendo una pandemia inmediata en tiempo real en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Pues un poco como decíamos en la noche, decíamos sobre las conferencias de la noche, no solamente estamos viendo, sino exigimos que nos digan diario cuántas personas se han infectado y cuántas personas han muerto, en fin, muchos datos. Y los queremos de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso no solamente habla de a lo mejor alguien diría, pues es que ya tenemos capacidades tecnológicas y científicas más amplias, pero también habla mucho de la forma en la que socialmente estamos acostumbrados a vivir actualmente. Estamos acostumbrados a que, ya sea por un mensaje o por el celular, o ver todo el mundo de manera inmediata. Entonces, yo pensaría más que fuera una nueva paradigma, por decirlo de alguna manera, sobre el caso de la pandemia. Yo creo que el nuevo paradigma es cómo lo estamos viviendo. Pues es un momento importante para todo conocimiento y para la ciencia en general, ¿no? Juan, no sé cómo lo veas tú. Digo, o sea, hay como 10,000 temas de tesis ahorita para ciencias sociales y para ciencias exactas de todo lo que estamos viviendo desde hace 3 meses. O sea, hay una bomba de información, de conocimiento, de fenómenos sociales, de fenómenos científicos que pueden ser estudiados. Estamos como con mucha carnita para sacar grandes conclusiones, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, y creo que también depende mucho del tipo de conocimiento en cuestión, porque habrá algunos que tendrán que en este momento estar metiendo las manos, no sé, me imagino que los médicos y los biotecnólogos, es en el momento que ahorita tienen que estar en el laboratorio, encerrados, y bueno, haciendo algo. Pero habría algo otras que tendríamos que estar más bien tomando nota, más que estar sacando conclusiones, ¿no? Porque es el momento para algunos no tanto de
de responder, sino de cuestionar no solamente lo que está pasando, sino lo que estábamos haciendo, para cuestionarnos si es que queremos seguir como veníamos. Creo que una de las cosas que tendremos que sacar ahorita en este momento, a lo mejor no son tanto decir qué vamos a hacer, que eso es complicadísimo. Yo creo que todo el mundo tiene una forma de decir qué es lo que vamos a hacer, sino hacer las preguntas importantes es el momento. Porque creo que a veces lo pensaba que este caso de la pandemia de COVID-19, una de las cosas que nos está preparando es para riesgos globales más grandes, eminentes, como el cambio climático, ¿no? La crisis climática. Entonces creo que es el momento de hacernos muchas preguntas, no solamente de cara a esta crisis de salud pública, sino en cara a un problema todavía mayor, que es la crisis climática. ¿Cómo ves el actuar? Te lo preguntaría en tres partes. El actuar de la sociedad con esta pandemia, el actuar de la comunidad científica, cómo está tomando ahora porque pareciera que le estamos cargando toda la responsabilidad ahora a la comunidad científica como sociedad, ¿no? Ellos son los que nos van a sacar de la crisis. Entonces, ¿cómo lo está tomando la comunidad científica y cómo ves el actuar de la sociedad ante la pandemia? Se están tomando, más allá de las precauciones de si nos ponemos el cubrebocas y cumplimos con o sea, el comportamiento que estamos teniendo ante la pandemia? ¿Tú cómo ves esa parte? Bueno, un poco creo que, a ver, primero creo que ha sido muy diferente en todo el mundo. Inclusive hasta por las fases, ¿no? Tal vez en China, cómo se han comportado por la educación que históricamente que han tenido y la información que les llegó del gobierno, y tal vez por ser los primeros, a lo mejor es distinta a lo que estamos enfrentando en Latinoamérica, que vimos la ola venir y ahora estamos en la cresta y con mucho susto, porque a diferencia, por ejemplo, de Europa, que tienen sistemas de seguridad pública mucho mejores que en Latinoamérica, bueno, inclusive que en Estados Unidos, no lo tienen. Entonces la forma de percibirlo es completamente distinto. Pero lo que sí creo que a lo mejor podríamos tener en común es un poco lo que decía del tiempo de la inmediatez. Nos hemos dado cuenta que ya no, que ese concepto de vivir al día, de vivir con prisa, de tratar de responder a cada momento, pues te has dado cuenta que se puede disolver, que hay otras prioridades. Y una de las prioridades creo que es el momento que tenemos que hacer ahora, y eso sí creo que es común, que es que se han empezado a valorar cosas que sabíamos que eran valiosas, pero que no les dábamos el valor suficiente. Para no ampliar mucho, que son cosas obvias, pues es el cuerpo y la salud, ¿no? Sin considerar, por ejemplo, otro tipo de relaciones sociales como los amigos o la familia. Entonces, creo que algo importante ahora es, y creo que como la sociedad lo que está haciendo es enfrentarse a esa parte de revalorar ciertas cosas. Y de ahí creo que es una cuestión importante de cómo vamos a seguir hacia adelante. ¿Vamos realmente a darnos cuenta que estas cosas que le damos un nuevo valor en un año van a seguir siendo valiosas para nosotros? ¿O vamos a seguir al esquema de valores que teníamos anteriormente? No lo sé, alguien muy pesimista diría, no, esto nada más fue como una especie de receso, una noche con los amigos, de decir nos queremos mucho y al día siguiente pues vamos a seguir lo mismo. No lo sé. Ojalá que realmente pudiéramos replantearnos ciertos valores. Por otro lado, que la reacción de la ciencia, pues es interesante porque justamente en esa parte de valores, una de las cosas que parecería que sí puede quedarse es el valor que se le da a la ciencia. A la ciencia en cuanto a cómo nos ayuda a ver el mundo, pero también creo que el otro valor importante o la otra visión importante que está ahí es, y retomando el tiempo a lo que decíamos anteriormente, es a la parte de la administración pública, de la política. Cómo nuestros gobiernos en general están reaccionando ante esta situación. Entonces pueden estar reaccionando de maneras muy diversas, lo podemos ver mundialmente. Puedes pensar en el caso paradigmático de Merkel en Alemania, o puedes pensar en el caso de Brasil, de Bolsonaro o de Trump, ¿no? Desde alguien que tiene una formación científica y se enfrenta a un problema completamente de salud de una manera científica y logra de manera muy hábil mezclarlo con las herramientas de la administración pública. O Trump,
que parte, y creo que no solamente es un análisis, sino él mismo lo ha dicho, de que de la ignorancia o de ciertos valores como la desinformación o un liderazgo de negocios como si estuvieran vendiendo un coche es importante para enfrentar la realidad. Entonces, bueno, creo que ese es el valor que tiene la ciencia. Y ahora creo que aterrizando un poco más todavía en la parte de la ciencia, algo interesante que se ha pasado y se ha ajustado en la ciencia son los mecanismos de validación del conocimiento. ¿A qué me refiero? Ha habido casos, la semana pasada fue noticia, una revista muy importante, The Lancet, que es una revista, un journal científico médico, resulta que se desdijo de 2 artículos en los que decía que siempre se me va el nombre de este compuesto, lo que está inclusive tomando Trump todos los días, hidroxicol... Ahorita lo buscamos. Perdón, se me va el nombre. Pero lo que decía es que en el Lancet habían aparecido unos artículos que le daban, decían que tenía cierta eficacia para el tratamiento o para que se recuperaran más rápido las personas, ¿no? Y lo que pasó es que resulta que 3 de los autores de estos artículos se desdijeron y la revista retiró los artículos. ¿Por qué es importante esto? Porque la ciencia tiene muchas formas de ir validando su conocimiento o muchas cosas de cómo se comporta el conocimiento, desde los alumnos, con los profesores, las pruebas directas del laboratorio, y en algún momento, que es como la política científica, por decirlo de algún modo, o el comportamiento de los científicos. Por otro lado, es justamente lo que pasa con los artículos, es yo vierto todo mi conocimiento y se lo mando a una revista. Lo que tiene que hacer la revista es mandárselo a unos evaluadores. Esos evaluadores dicen si es correcto o no es correcto. Si es correcto, el artículo se publica. Entonces ahí o si dice tonterías, se echa para atrás. Entonces, normalmente lo que pasa en las revistas es que ha pasado por varios filtros de conocimiento, el conocimiento científico. Ahora, pues resulta que también nos tenemos que afinar esos conocimientos. Nos demandan que esos conocimientos que teníamos de evaluación por pares, como se conoce, tienen que ser ajustados, tienen que ser un poco más eficientes. Hay muchas críticas particulares, ¿no? Y bueno, nada más para terminar con este punto, hay una cosa que se llama los preprints o artículos que son como las notas pre-artículo, que es donde actualmente muchos, la ciencia, la parte de médica y algunas ingenierías se están echando manos, porque como la evaluación por pares académicos a veces lleva mucho tiempo, estos preprints mira, yo probé, supongamos, un ejemplo, yo probé un compuesto que puede ayudarte a recuperarte del COVID en 2 días. Entonces, hago ahí un paréntesis, es hidroxicloroquina. Perfecto, dilo tú. Entonces, lo que está haciendo la ciencia es que de manera veloz y bajo presión ha tenido que ir a esas prácticas que llevaba ajustándolos y afinándolas. Y bueno, como dices también, ahora a diferencia de otras épocas, está bajo la lupa de todos, ¿no? Lo cual creo que tiene su parte positiva. Oye, Juan, desde un punto de vista de filósofo de la ciencia, ¿crees que salga bien librado con un peso mayor, que la sociedad mexicana le dé un peso mayor o le dé pues, más importancia a la ciencia, al estudio científico aquí en México? ¿O crees que vamos a seguir igual? ¿Crees que la religión u otras creencias van a seguir teniendo más seguidores, pero con que subamos un poquito más en la confianza en la ciencia estaría bien? ¿Crees que salga bien librada de esta pandemia? Tengo sentimientos encontrados. Creo que desde el momento en que, por ejemplo, y lo pienso en nuevas generaciones, que los niños vean que es un problema de salud y que el que está resolviendo este problema es un científico, creo que ese ya es un buen punto, porque desde los niños estás aproximándolos a qué es, cómo enfrentar algo, y ya está la herramienta científica. Entonces, ese es un punto positivo, ¿no? Y de manera general, pues también te darás cuenta que quien te va a curar no sea el que te dé un té de manzanilla, sino el que tenga una vacuna. Entonces, creo que está bien. Lo que no me está gustando es que resulta que ahora tenemos científicos que hace
6 meses eran expertos en petróleo, o ya hace 6 meses eran expertos en cosas electorales. Entonces, ahí creo que el problema es que si en algún momento los encargados científicos de esta parte política, de administración pública, salen mal, el problema también no solamente puede ser que, como dije, que la ciencia es falible, sino que la ciencia es un problema importante. Entonces, ahí socialmente se puede distorsionar un poco el papel de la ciencia. Entonces, ahí son como mis conocimientos, mis sentimientos encontrados. Por otro lado, creo que eso puede ser solamente una moda que dure, eso que te decía con los niños, 5 años, 6 años, de que estos niños como que se les empieza a olvidar esto. Sí, y no va a tener ningún ímpetu mayor si no hay un cambio realmente en la parte de educación, desde la educación básica hasta la educación superior. Si no nos damos cuenta que el conocimiento en general es importante. Y bueno, nada más para acotar, creo que la religión es importante también. Creo que no es campo de la filosofía, de la ciencia, sí de la filosofía, pero no de la filosofía de la ciencia. Pero creo que justamente en este momento de qué echar mano, la ciencia es la que nos va a responder y a resolver ciertos problemas, pero la religión pues te puede dar consuelo cuando se tarda la respuesta. Sí, te comento rápido, te comento Ángel, vi una entrevista hace un par de días a un infectado de COVID en Pachuca Hidalgo. El reportero le dice, bueno, ¿cómo salió? Se curó. Y el reportero le pregunta que cómo se sentía ya curado. Y él comentaba que muy bien, que gracias a Dios y a los médicos, él estaba bien. Entonces ya es un avance que no solo digan nada más que Sí, gracias a claro, Dios, gracias a sino que Dios. ahora ya digan gracias a Dios y a los médicos, ya estoy bien. Entonces se me quedó muy grabado ahorita que lo comentas, ¿no? Que también es necesario. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, lo que creo que aquí es un error, y bueno, en la parte de filosofía de la ciencia, de filosofía, pues es algo que se trabaja casi desde el primer día que estás en filosofía, es no tratar de dar respuestas a través de la religión como respuestas de ciencia, y no tratar de dar respuestas de la ciencia, dar respuestas religiosas, ¿no? Cada una tiene su canal. Y con eso nos vamos al segundo corte del día de hoy. Recuerda que nos puede seguir en redes sociales, @sectei_cdmx en Twitter, @sectei_cdmx en Facebook, y regresamos en un minuto en Hacer Conciencia, ya para el último bloque del día de hoy. ¿Ya acabaste el Red Dead? No, 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 nunca se acaba. He encontrado unas cosas magníficas. Yo ya acabé el God of War. Creo que lloro cada vez que recuerdo el final. ¿Por qué no te gustó? No, me encanta. Ah, Y se me hace muy rejugable. sí, exacto. Bueno, vamos a regresar. Último bloque de Hacer Conciencia en 3, 2. Y ya estamos de vuelta para lo que es desgraciadamente el último bloque del día de hoy. Estamos platicando con el filósofo Juan Antonio Sánchez, filósofo de la ciencia, sobre esta bonita pandemia y pues qué, qué esperar. Yo te haría una pregunta, Juan, para empezar, a ver si no sueno demasiado agresivo. Eh, ¿El científico mexicano está preparado para hablar de fracaso? Bueno, mira, yo creo que más que pensarlo a ver, lo podemos ver de dos formas. Una desde una especie de educación cultural. Entonces sería preguntarnos, en general en México estamos acostumbrados al fracaso y eso involucraría en algún momento la discusión. Estamos acostumbrados en México a la discusión y no confundir discusión con un pleito o con un Sí, claro. enojo. Creo que no estamos muy acostumbrados a discutir, no creo que estamos acostumbrados a que digan estás equivocado y no te estén ofendiendo o a decirte que no y es un error. En cuanto a los científicos estarían dispuestos a aceptar que han fracasado,
Pues si son científicos, y creo que en México hay excelentes científicos a nivel mundial, sí, yo creo que sí, por supuesto. Y bueno, podría haber casos que les cueste más que otros, ¿no? Pero yo creo que sí. Y estamos preparados, tanto como sociedad civil como sociedad científica, a, a un posible fracaso en términos de que tal vez no se logre la vacuna, que tal vez esta cuarentena dure más de lo que se tenía presupuestado. O sea, ¿estamos preparados psicológicamente para esa discusión? Pues mira, no sé si preparado psicológicamente, pero lo que creo es que un poco lo que, como decíamos hace rato, como hay poca educación científica en general, me refiero a poca educación científica en qué esperar de la ciencia, creo que a lo mejor sí sería un golpe duro si en algún momento se dijera, pues nos vamos a tener que estar en cuarentena hasta diciembre, porque la gente a lo mejor pensaría que es como una especie de decreto de que el día 25 de junio ya vamos a salir todos a la calle. Y no se dan Eh, cuenta que realmente son, el gobierno mexicano se manejó así un tiempo, y ese es el otro punto al ¿no? que iba, que creo que hay problemas y eso es parte de justamente del conocimiento científico de cómo comunicarlo. Y ahí viene otra vez la parte de la administración pública, es cómo hacemos esa traducción, no traducción, perdón, esa interpretación entre el conocimiento científico y la administración pública. Y eso tiene que ver justamente también con la comunicación. ¿Cómo le decimos a las personas que, oigan, señores, pues no sabemos si se van a quedar 2 meses, 3 meses o 4 meses? Es probable que se queden 6 meses o que salgan en un mes. ¿Cómo transmites públicamente? Pues porque una de las cosas que tiene la ciencia es que muchas veces no hay certidumbre, hay aproximaciones. Pero políticamente, ¿cómo puedes transmitir un mensaje de incertidumbre? Ese es un juego interesante, ¿no? Y claro, Imagínate que, socialmente parece que el gobierno no sabe qué está haciendo, ¿no? claro. Sí, sí, y en algún momento no sería incorrecto, sino porque el fenómeno así es, el conocimiento actual que tenemos es así es. Por ejemplo, piensa lo que pasó hace poco con el lanzamiento del Dragon Crew a la Estación Espacial Internacional. Pues todo el mundo pensaba que iba a salir bien, pero no había certeza. Nadie sabía, en cualquier momento podía haber explotado a la mitad, ¿no? Entonces, un político no puede decir, oigan, pues es muy probable que la mitad todos se mueran y todos exploten. No, ¿no? Entonces ahí es justamente un reto que se tiene en la parte de la política. Juan, en este programa somos creyentes de incentivar a los jóvenes a estudiar carreras científicas, ¿no? Filosofía, matemáticas. Ya hay muchos comunicólogos, muchos periodistas y abogados en este país. Aquí hay dos, por ejemplo. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú recomendarías, incentivarías a que se dediquen a la filosofía de la ciencia? ¿Hacen falta filósofos de la ciencia en este país? A ver, sí, en general hacen falta físicos, matemáticos, químicos, filósofos, sí, o sea, todos ellos son bienvenidos. Y digo cuando pensaba, por ejemplo, físicos, químicos o biólogos, es que muchos filósofos de la ciencia son matemáticos, físicos o biólogos de primera formación, ¿no? A ver, no para ir muy lejos, pienso a lo mejor en algunas de mis tesis, mi director de tesis era físico de formación y uno de mis lectores era matemático de formación y estaban dirigiendo una tesis de la ciencia en un departamento de filosofía. Entonces, lo que les invitaría es, pues primero háganle caso a sus curiosidades. Creo que también un problema es que a veces no somos lo suficientemente atentos a lo que realmente nos causa curiosidad y sean honestos y vean que en algún momento se pueden, hablando con lo que decíamos hace rato, equivocarse y cambiar el rumbo y cambiar de una carrera u otra, ¿no? Y por otro lado, que piensen que la filosofía en cualquier momento les dará la bienvenida porque la filosofía es un conocimiento, como repito, a través de segundo nivel. Entonces, si fueron economistas, yo empecé a estudiar economía y ya antes de terminar economía, me faltaba como un año y medio, decidí renunciar y me cambié después a la filosofía, ¿no? Entonces, o inclusive hubiera terminado economía, sin ningún problema se hubiera podido hacer filosofía de la ciencia.
De hecho, hay muchos economistas que han hecho filosofía de la ciencia o filosofía política también, ¿no? Amartya Sen es un caso muy interesante de cómo hace cosas de filosofía política también. Juan, ¿cuál sería en términos de administración pública, cuál sería tu peor escenario? ¿Qué es lo que no debería hacer la administración pública ahorita en plena pandemia y post pandemia? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, cuando estábamos en medio, en lo más caótico, aunque, bueno, ya al parecer lo más caótico se va a mover al finales de junio. Estamos, creo, ¿no? Estábamos en lo más caótico. La primera actitud de muchos funcionarios fue de, no, que todo el presupuesto se vaya a salud, ¿no? Todo, absolutamente todo. Lo que se pueda recortar, se recorta, y hasta lo que no se pueda recortar, se recorta, pero que todo el presupuesto se vaya a salud, ¿no? Y pues bueno, eso resuelve algunas cosas de inmediato, pero al mediano y a largo plazo, pues descuidas muchos programas, descuidas muchas actividades a nivel administración, ¿no? Si tomas esta decisión pronta de que todo se vaya a salud, ¿no? ¿Cuál serían las peores actitudes que podría tomar la administración pública en un escenario así? Yo creería, bueno, a ver, creo que plantear el problema es muy difícil y la situación en la que está la administración pública es muy, muy difícil. Y echando un poco de memoria, la administración pública piensa que a lo mejor la administración pública medieval, si es que lo hubiera, alguien podría decir que no, pero suponiendo, era muy distinta como un rey impartía justicia o administración de la riqueza. La administración pública hace un siglo con la pandemia y con la fiebre española era muy distinta a la que tenemos actualmente. Entonces sí, están ellos realmente también en una situación completamente inédita. Entonces, yo lo que les recomendaría es que tienen que actuar rápidamente, pero no tienen que dejar que la prisa los invada. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, lo que decías hace rato de decir, pues, es que es evidente que todo lo tenemos que poner en salud, en el área de salud, ¿no? Pero después de un mes dices, no, es que también es importante dar la parte de la reactivación económica, entonces vamos a poner presupuesto. Entonces, lo que yo recomendaría es acercarse a gente que tenga experiencias distintas, acercarse a las universidades, es una práctica fundamental que creo que la administración pública nunca debe de abandonar, y creo que desde los diferentes saberes. Entonces yo creo que lo peor que podrían hacer es, que la inmediatez y que la prisa los domine, y dos, alejarse de las universidades o los expertos. Que son parte fundamental, ¿no? Que son parte fundamental desde la investigación, también desde poder dar consejos, después de dar algunas hipótesis, no sé, todas estas instituciones, ¿no? Que si bien nadie tiene una certeza de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que estamos viviendo, pero sí pueden llegar a ser como grandes apoyos, ¿no? Para los gobiernos. Claro, claro, y también en este sentido, como una de las cosas que se tendría que pensar es tratar de ser la administración pública más flexible. Lo pienso, por ejemplo, en la parte de los presupuestos. Normalmente tenemos presupuestos anuales, ¿no? Los presupuestos de Hacienda, que se abren en cierto momento, ya ha empezado el año, y se cierran antes de que termine el año. Entonces, la administración pública tiene que ejercer recursos, destinar recursos con eso. No, así históricamente ha sido, al menos en México, con las características criticables o virtudes que alguien podría tener. Ahora creo que lo que tendría que hacer la administración pública también es ser más flexible, porque el problema es distinto a lo que se había enfrentado, ¿no? Entonces tiene que ser flexible entre la parte presupuestal, en decir, bueno, normalmente tenía un rubro que no se podía gastar para cierta cosa, bueno, ahora se puede gastar ahí. También tiene que ser un reto importante en la administración pública. Piensa a lo mejor, haciendo una analogía con la ciencia, cómo se comunica la física con la economía. Parece que es imposible. Entonces una pregunta es, ¿cómo se comunica la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Economía? Bueno, pues ahí hay un reto y se tiene que comunicar. No sé cómo lo vaya a hacer, pero se tiene que comunicar. Entonces tiene que ser flexible y tiene que haber una eficiente comunicación entre toda la administración pública, en todas las áreas. Entonces, bueno, el peor caso es que no suceda esto. Es la flexibilidad y la falta de comunicación.
como sociedad, ¿crees que salgamos fortalecidos? O sea, que sí haya este cambio, esta revaloración sobre nuestro esquema, pues, de valores, nuestro esquema inclusive político. ¿Sí sientes esa actitud por parte de, tal vez muy inmediata, de la gente que conoces? A ver, yo creo que eh, ahorita sí lo hay y tal vez puede ser un ímpetu que dure 1 o 2 años, tal vez. Eso creo que sí es muy factible. Que, entonces, en ese tiempo es muy crítico que digamos que ya prendió la mecha, que termine, o más bien ya echamos el 20, esa idea de que te cae el 20 y luego termine que cae el mecanismo para que empiece a funcionar. Ya echamos el 20, este es el 20, ojalá que caiga, termine de caer el 20. Y una de las cosas que a lo mejor parece que es esperanzador o es interesante es lo que está pasando, por ejemplo, con los movimientos antirracistas en todo el mundo. Que a pesar de un peligro que es el riesgo de contagio y pandemia, parece que hay un fin superior, que es la justicia o la equidad. Entonces la gente está inclusive arriesgando su salud para luchar por un fin superior. Eso es, creo que es, al menos es como una pequeña luz que podemos ver en el camino. De que dure esa luz, no lo sé, pero hay chispazos. Híjole, es que luego damos unos atisbos de oscuridad, ¿no? O sea, mencionas esto y sí, suena muy esperanzador que a pesar de la situación, pues la gente salga a protestar, ¿no? Pero luego ves que en una pizzería de reconocido nombre regalan pizzas el 30 de abril y la gente sale y atasca la pizzería, ¿no? Claro, Entonces, eso es un poco la escala de valores que decíamos. Valoras más, a ver, es un problema muy complejo, ¿no? Porque lo que decíamos de la educación, te das cuenta que es, si te ponen una manzana envenenada en una jaula, tú vas, pues si reconoces que está envenenada y que es una jaula, no irías. Pero el problema es preguntarse, ¿realmente las personas que actúan de cierta manera están reconociendo lo que es así? Bueno, pues a lo mejor no. Y si lo reconocen así, es que ellos han considerado que ese riesgo es superior. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros socialmente también le estamos imponiendo una escala de valores que no es solamente desde el ámbito individual, ¿no? A alguien les dijo que comer cierta cosa es importante, independientemente que ya no solamente que sea por cuestiones de que se vayan a contagiar, sino comer tal cantidad de carbohidratos, a alguien le dijo que era bueno para la salud, ¿no? En fin, es un problema ahí, creo que es un caso interesante, es un ejemplo porque se conjuntan muchos valores encontrados, carencias, creencias, en fin. y a nuestra clase política sí la ves también como motivada a que este 20 caiga. Creo que Ok, siguiente pregunta. Ok. Lo voy a tomar como respuesta a ese suspiro. no, creo que es muy desigual, la verdad, también. Creo que en nuestra clase política creo que hay gente que entiende muy bien de ciencia y de administración pública. Ujú, ujú. Y también creo que no todo mundo está, hay gente que no ha entendido por completo de cómo va y el asunto y están todavía luchando con intereses que a lo mejor ya no responden a las mismas preguntas que teníamos, a los mismos problemas, ¿no? Creo que hay un dicho muy viejo que es, pues ya que conocíamos el camino, resulta que ese camino no nos lleva a ningún lado. Aquí es momento de replantear si queremos seguir por ese camino o no. Entonces, si consideramos que políticamente valía la pena algo, pues a lo mejor en 3 meses ya no lo va a hacer. Yo siento que estoy emocionado con las opiniones de Juan, pero tú, Ángel, las echas para abajo, ¿eh? O sea, estoy muy pesimista. Yo estoy saliendo muy contento de la plática que tenemos con Juan, pero tu visión es muy Es, es- pesimista. es que a mí me contrataron en la secretaría para ser el pesimista del Sí. grupo. Policía bueno y policía malo. Exacto, a mí me contrataron, esa fue mi contratación. Necesito que veas las cosas malas para hacer un plan de acción. Entonces, No, y mira, también creo que en la parte de los políticos, la pregunta ahí es, había como creo que un falso dilema antes de, ¿tenemos los políticos que nos merecemos? No, creo que esa no es una pregunta adecuada, simplemente tenemos los políticos que hemos creado. Y los políticos no es que sea ahí que vengan de Marte y de repente los tengamos, sino los políticos son personas de estas sociedades que representan los valores que se han cultivado a partir de cierto periodo.
Entonces, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, indudablemente representa un sector de Estados Unidos. El caso de Merkel en Alemania representa un aspecto de sociedad. Igualmente en México, los políticos que tenemos representan algo de lo que somos, ¿no? Entonces, si nuestra clase política les ha caído el 20, pues también es no solamente a ellos, sino socialmente creo que hay 20 que nos han caído a unos y a otros, ¿no? Pues, yo pienso que es una visión positiva la que estás dando, Juan. Siento que la ciencia y la ciencia pública puede salir fortalecida de muchos aspectos. También los sociales pueden salir fortalecidos en muchos aspectos de esta pandemia. Con que sea un par de años al menos que tengamos esta inercia que vamos a seguir teniendo, puede traer grandes resultados. Si se va perdiendo, bueno, será un poco el reflejo de la cultura que tenemos, ¿no? Pero que al menos un par de años, 3 años, tengamos esta inercia, pues puede ser muy fructífero para la ciencia mexicana. Pues ojalá que sí, y bueno, ahí tendría la gente que está en ciencia y en la academia, pues tiene un reto de que esa mecha no se apague, y la administración pública también de aprovechar, ¿no? De sacar provecho de esto. Uh-huh. Y con eso, desgraciadamente, llegamos al final de la emisión del día de hoy. Se nos fue bastante rápido la hora, aunque no lo crean. Juan, antes que nada, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación a nuestro programa, y como le decimos a todos nuestros invitados, este es un programa de micrófono abierto y eres más que bienvenido cualquier día que quieras volver a formar parte del staff de Hacer Conciencia. No, pues muchas gracias al policía malo y al policía bueno por haberme invitado, y cuando quieran, con todo gusto, nos echamos un rollo aquí. Gracias Juan, gracias por tus opiniones, por tus conocimientos muy bien recibidos por la audiencia y todo. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo, felicidades por tus estudios. Un abrazo. No, pues gracias a ustedes, gracias, abrazo a ustedes. Rodolfo, muchas gracias por el programa de hoy. Nos vemos el siguiente martes, Ángel, muchas gracias. Bueno, y con esto llegamos al final de la emisión del 9 de junio, en la segunda que tenemos así en cautiverio, vamos a llamarlo de esa forma, y ya solo nos quedan 2 para terminar la primera temporada de Hacer Conciencia. Entonces nos vemos el siguiente martes en una aventura más en este hermoso mundo conocido como ciencia. Váyanse a comer. Nos vemos. Chao. No, estoy en México todavía. A ver si ya.